Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Una vez más, damos gracias a Dios por estos espacios, este tiempo de punto de reflexión. Todos bienvenidos al programa. Gracias por su fina sintonía a través de los medios de comunicación. Una vez más me acompaña el pastor y comunicador Alex Marroquín, abordando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo, y muy particularmente vamos a tratar el tema la humanidad de Jesucristo. Bienvenido, pastor Alex Marroquín. Gracias, pastor, mucho gusto. Qué bueno tenerte por acá. Estos son temas pilares de la fe cristiana, porque la gran pregunta de entradita, de inicio, y que será nuestro punto de reflexión al final: ¿existió la figura de Jesucristo? Es indudable que sí existió. Si no existiera, como dice un escritor por ahí, en vano ha sido toda nuestra fe. Menciono esto porque algunos dicen, se puede comprobar la historicidad de la persona de Jesucristo. ¿Realmente fue un personaje verídico o fue un invento de los judíos, de esas historietas, de escribir pues, una historia pues, alrededor de la persona de Jesucristo? Pero podemos mencionar que sí existió. Claro, hay documentos. De hecho, hay un libro que se conoce como uno de los bestsellers en cuanto a ese tema, y es Más que un carpintero, así escrito no hace muchos años, pero creo que esto nos da a nosotros la idea de esa innegable argumento de que Jesús sí existió como hombre. Alguien ha dicho que soporta todos los escrutinios que puedan hacerle históricos, ya que la persona de Jesucristo es tan real que nosotros no podemos negar. Es más fácil negar que el sol existe a que decir que Jesús existió también. Y aquí hay una cuestión teológica también. En el griego, la figura o la persona teantrópica, es decir, Cristo es Dios, pero también hombre perfecto. O sea, su humanidad no la podemos negar. O sea, ¿cómo podemos conciliar estas dos verdades bíblicas? Porque en el programa anterior estuvimos hablando de la deidad de Jesucristo. Hoy estamos hablando de la humanidad de Jesucristo. Y se habla teológicamente de la persona teantrópica. Entonces, ¿cómo relacionar esto, pastor Alex? ¿Es el 50% divino, 50% humano? ¿Cómo explicarle a la audiencia con relación a esas dos naturalezas de Jesucristo? Cuando nosotros hablamos de la humanidad de Jesús, es igualmente tan importante como la deidad, como ya lo mencionabas. Jesús nació como un humano mientras aún seguía siendo totalmente divino. No dejó de ser Dios. El concepto nunca. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad es difícil muchas veces quizás de comprender para la mente limitada de nosotros, los humanos. Pero no podemos nosotros dejar de decir que este concepto y esta doctrina de la humanidad de Cristo es tan vital e importante como la divinidad. Él no dejó de ser Dios. Y como decías, 50-50, pero la teología dice 100-100. Es decir, no es mitad-mitad. Es 100% hombre, 100% Dios. Y esta es una realidad teológica que tenemos que aprender, porque a veces nosotros podemos tener ideas un tanto distintas a lo que la Biblia o la teología nos enseña. Entonces, 100% divino, 100% hombre, ¿verdad? Perfecto. La Biblia nos menciona en la carta a los Hebreos, pastor Alex, que Él fue tentado en todo y que puede comprender nuestras debilidades porque Él fue hombre perfecto. De ahí la importancia de que nosotros podamos aceptar la humanidad de Jesús, porque entendemos que la deidad no podía quitarse de la humanidad así por así, porque si dejara de ser Dios, pues no podría perdonar nuestros pecados. Pero si dejara de ser humano, entonces no podría comprender nuestra debilidad, ni tampoco podría hacer el sacrificio perfecto que Dios requería. Correcto. Quédese con nosotros entonces para abordar una vez más la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo, y hoy abordando el tema la humanidad de Jesucristo.
Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubieran suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Gracias por su sintonía al programa Punto de Reflexión. Aquellos que ahora se están incorporando al programa, ya sea porque vienen de la iglesia o porque se sentaron enfrente de la pantalla o en su dispositivo. Gracias por tener estos espacios también que el Señor propicia para edificación del cuerpo de Cristo. Nos acompaña nuestro invitado experto en principios bíblicos y teológicos, el pastor y comunicador Alex Marroquín, abordando el tema la humanidad de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 14 nos enseña la Biblia:
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta, ¿será que los judíos entendían cómo el Dios eterno se encarnaría? ¿Cómo sería su encarnación, Pastor Alex? Y la forma como la Biblia extraordinariamente narra cómo el Dios eterno pues se hizo hombre perfecto. Uno de los puntos doctrinales fuertes también para la cristiandad o para el cristianismo es aceptar la concepción virginal de Jesús. Este es un punto doctrinal básico. Muy importante. ¿Y por qué tiene que ser importante? Porque ahí fue donde se fusionó, diríamos nosotros, lo humano con lo divino. Y vemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oigan bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, de hecho, cuando nosotros hablamos de citas bíblicas debemos remontarnos a la primera cita que se encuentra en Génesis 3:15. O sea, cuando Dios está repartiendo castigos, digo yo, ¿verdad? Está castigando a la serpiente, castigando a la mujer y dando también la condena para el hombre. Vemos allí en el pasaje de Génesis 3:15 que lo que le dice a la serpiente es de que la simiente de la mujer iba a herirle en la cabeza, un golpe certero, hablando del nacimiento de Jesús, del nacimiento virginal de Jesús. Y luego vemos en todas las profecías, Ezequiel, Isaías, en Miqueas, encontramos donde hablaba de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y podemos encontrar lo que dice Pablo en Gálatas 4, 5, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y esto es importante porque en los escritos de los judíos queremos mencionarle a la audiencia que ellos pensaban que el Mesías vendría en forma sobrenatural, que aparecería en las nubes entre relámpagos y en una forma sobrenatural, pero nunca imaginaron, y eso está en las profecías de Isaías, que vendría pues como un bebé, como un ser humano, con la única diferencia de que la Virgen María, por la descripción virgen, no hubo un contacto de un hombre, es decir, no hubo un vínculo matrimonial, aunque estaba comprometida con José. De igual forma, dice la Biblia que María, en forma sobrenatural, pues concibió por obra del Espíritu Santo. Yo creo que esta es la parte tal vez más medular de todo, porque cuando nosotros hablamos de hecho mencionar un discípulo en específico, el apóstol Pedro, todo el tiempo creyó que Jesús, en uno de esos momentos que andaban con él, iba a resurgir como el Mesías Salvador. No dejó su espada, la cargó todo el tiempo ahí creyendo que la iba a utilizar, y Jesús le dice, no, mi reino no es de esto, ¿verdad? Pero dando a entender la concepción que tenía el pueblo judío de la venida del Mesías. También queremos describir que en la Biblia, cuando Cristo inicia su ministerio con relación a las citas bíblicas, con la doctrina elemental de la humanidad de Cristo, algunos lo vieron como un fantasma cuando él caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, vayan, adelántense, y de pronto en la madrugada dice la palabra de Dios que él camina sobre las aguas, pero lo ven como un fantasma. Claro. Y es lo que mucha gente piensa, de que Cristo era un espíritu, pero realmente la Biblia enseña que él era carne y hueso. Claro. Ya hablamos acerca del nacimiento virginal de Cristo. Dios utilizó a María, nació de una mujer, creció como todo un ser humano, pero sin pecado, como un hombre perfecto. Era necesario que Jesús fuera humano para que pudiera ser la ofrenda perfecta del rescate del ser humano. Acá nosotros vemos muchas evidencias de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Correcto. La naturaleza humana, vemos cuando Jesús está en la barca con los discípulos y dice que de repente vino una gran tormenta y Jesús estaba durmiendo en la barca. Dios no duerme, humanamente dice la Biblia que Él no se cansa ni duerme, el que cuida a Israel, pero allí estaba dormido Jesús, estaba descansando, dice que dormía, y luego dice que se desató la tempestad y se levanta y dice que a la tempestad que calme, el viento se calla, las olas se aquietan y todo se calmó porque el Dios allí en Jesús calmó el mar. Y vemos nosotros ahí un ejemplo de la divinidad con la humanidad
junto en un solo evento. La Biblia nos menciona que también Él tuvo sed, tuvo hambre. La Biblia nos menciona también que Él tenía emociones, porque ¿recuerdan ustedes el evento cuando Lázaro muere? Jesús lloró. ¿Verdad? Jesús lloró, que es el versículo más cortito de la palabra del Señor. Entonces notamos que nuestro Señor Jesucristo tenía emociones como un ser humano, pero también Él se cansaba, Él dormía, e inclusive en el huerto de Getsemaní, Pastor Alex, también Él externó las emociones más profundas cuando Él sabe el proceso de crucifixión que le esperaba. Él estaba orando, ¿verdad? Humanamente, aún Él sintió que el Padre lo abandonó. Entonces estas son manifestaciones de que Cristo realmente fue hombre perfecto, o sea, su naturaleza humana se deja entrever en estas circunstancias que la Biblia menciona. Exacto, y cuando nosotros hablamos también de la humanidad, o sea, la importancia de que podamos entender la humanidad de Cristo, es porque Jesús tuvo que ser plenamente humano, porque Dios había establecido la necesidad del derramamiento de sangre para poder perdonar los pecados. Dice la Biblia allá en Levíticos 17:11, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entendemos que Jesús tomó esa humanidad, la sangre de los animales allá en Hebreos 9:22, aunque fueron aceptables de manera temporal como un anuncio de la sangre del perfecto Dios hombre, eran insuficientes para la redención definitiva o la remisión definitiva de los pecados, porque la sangre de los toros, dice Hebreos 10:4, los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, sacrificó su vida humana y derramó su sangre humana para cubrir los pecados de todos los que llegaríamos a creer en Él. Si Él no hubiera sido hombre, esto hubiera sido imposible hacerlo. Exactamente. Notamos entonces que Cristo satisfizo la justicia divina de Dios. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podíamos salvarnos por nosotros mismos, pero quien realmente satisfizo la demanda justiciera de Dios fue Cristo. Romanos 5:8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En su humanidad Él llevó los pecados de todo el ser humano, de los seres humanos. No obstante, la naturaleza de Jesús, completamente hombre y completamente Dios, es un hecho público. Hay quienes rechazan estas verdades bíblicas y declaran que Jesús era un hombre, pero no era Dios. Esto se le llama en términos de estudio, se le llama el evionismo. Es lo que dicen, que Jesús era hombre, pero no era Dios. El docetismo, que es otra de las líneas o corrientes, escuelas teológicas, opinan que Jesús era Dios, pero no hombre. Ambos puntos de vista son falsos y antibíblicos. Hay que tener cuidado con ello. Así que Cristo en su humanidad perfecta, recuerden, sin pecado, porque María pues no tuvo pues relaciones sexuales, más bien fue el instrumento, su vientre, para traer al Hijo de Dios en una forma sobrenatural, y que nadie podía creer en esa forma y en esa manera escandalosa. Pero así es Dios. Dios controla todas las circunstancias, y al final en la cruz del Calvario Él trajo salvación para toda la humanidad. Quédese con nosotros porque seguimos con más segmentos trayendo esta enseñanza como un fundamento distintivo del cristianismo, la humanidad de Jesucristo. Creador sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros.
Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. Y no hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Gracias por permitirnos estar en estos espacios familiares para llevar bendición. Me encuentro con el pastor Alex Marroquín abordando el tema la humanidad de Jesucristo. En este segmento vamos a hablar de una palabra griega que quienes han estudiado teología la van a identificar, la kenosis. Esa está en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Lo voy a leer porque creo que aquí está el corazón de la humanidad de Cristo, cómo Dios se despojó. Dice la palabra claramente, pero lo quiero leer literalmente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La kenosis viene del versículo 7, se despojó. Claro. ¿Qué significa esta palabra en teología y qué significa para nosotros el entendimiento de esa palabra en griego kenosis? Cuando hablamos de este pasaje precisamente en Filipenses capítulo 2, versículo 7, él no nos especifica de qué se despojó. Solo dice que el Hijo de Dios
se despojó a sí mismo. Y aquí debemos tener mucho cuidado, Pastor Marvin, porque nosotros podemos darnos cuenta que la gente cree que Jesús también se despojó de su divinidad. Y aquí es donde debemos entrar en materia de investigación, el versículo 7. Debemos tener cuidado de no ir más allá de lo que dice la Escritura. Jesús no se despojó de sus atributos divinos. En el versículo no se menciona tales atributos, y en los evangelios es obvio que Jesús tenía el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué significa kenosis aquí? Vaciarse. ¿Y de qué fue lo que se vació Jesús? Cuando nosotros nos damos cuenta acá en el kenosis de Jesús, nos damos cuenta que Él calmó la tormenta o la tempestad. Esta es una muestra del poder divino de Jesús. Lo mencionaba en Marcos capítulo 4, versículo 39. Al venir a la tierra, el Hijo de Dios no dejó de ser Dios, ni se convirtió en un Dios menor como algunos piensan. Independientemente de lo que implicara el vaciamiento, que significa el kenosis, o la kenosis, vaciamiento, Jesús siguió siendo plenamente Dios. En Él, o sea, habita, dice Colosenses, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Exacto. 2 puntitos. Entonces, primero dejó su trono para venir a una misión importante, que era salvar a la humanidad. Y el segundo punto es que Él no utilizó sus poderes divinos, porque Él tenía naturaleza divina, para sus propios beneficios. Porque, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 3, el diablo lo tentó. Por cuanto eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía la potestad de convertir las piedras, en pan. Sin embargo, no lo hizo. Citó la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la kenosis es ese vaciamiento de ciertos privilegios, o que momentáneamente dejó esa gloria que tuvo con el Padre, ¿verdad? Para cumplir la misión. Y mira de qué manera, Pastor Alex, se humanó, tomó nuestra naturaleza para salvarnos. Cuando hablamos de la kenosis, es mejor hablar, o cuando hablamos del vaciamiento de Jesús, ¿verdad? Que fue que se vació, ese vaciamiento de Cristo. Debemos pensarlo como una renuncia a los privilegios que le correspondían en el cielo. En lugar de permanecer en su trono celestial, Jesús se rebajó, como ya lo decías, voluntariamente a la humanidad. Se traduce en Filipenses 2:7, la Nueva Versión Internacional lo traduce de esa manera. Se rebajó voluntariamente. Cuando vino a la tierra, renunció a sus privilegios divinos, ocultó su gloria y decidió ocupar la posición de un esclavo. Así lo dice la palabra. Imagínense ustedes que Él nació en Belén de Judea y lo colocaron en un pesebre en esas condiciones. Siendo el Dios eterno, pues yo creo que habría que nacer quizá en una cuna de oro, en una familia hacendada, ¿verdad? Sin embargo, con una pareja sencilla. Menciona la Biblia que en esas condiciones de pobreza también Él nació, Pastor Alex, aparte de la humanidad, las condiciones de cómo Él nació y creció, porque lo mencionaste en el programa anterior. Cristo, siendo un adolescente, se cree, ajeno a la historia de la Biblia, que José muere. Entonces Él tuvo que asimilar responsabilidades como un joven ayudando a la familia. Humanamente hablando, tuvo que sufrir también esa crisis. Pero también debemos pensar que la kenosis fue una autorrenuncia, no un vaciarse de la deidad. Tampoco fue un intercambio de deidad por la humanidad, como algunos creen. Jesús nunca dejó de ser Dios durante ninguna parte de su ministerio terrenal. Si dejó a un lado su gloria celestial, también se abstuvo voluntariamente, como ya lo mencionabas, de usar su divinidad para hacer más fácil su camino durante este ministerio. Y entendemos que Cristo fue sometido completamente a la voluntad del Padre, dice San Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, con relación al pensamiento que está transmitiendo el Pastor Alex. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, habían ciertas limitaciones entonces, hermano Alex, porque Él, siendo Dios en su naturaleza divina, Él se rebajó, renunció a ciertos privilegios porque había cosas que Él no podía hacer. Claro, sí, porque como parte de la kenosis nosotros estamos viendo que Jesús actuó a veces dentro de las limitaciones de la humanidad. Dios no se cansa, Dios no tiene sed, pero Jesús sí, lo mencionaba anteriormente, sabe todo, Dios lo sabe todo, pero parece que al menos una vez Jesús renunció voluntariamente al uso de la omnisciencia. Otras veces la omnisciencia de Jesús estaba en pleno esplendor. Vemos lo de Natanael que ya mencionabas. Vemos también el caso de conocer anticipadamente los eventos que sucederían. Jesús conoce todo eso y creo que es importante que no perdamos de vista eso en la kenosis de Jesús. Y en su humanidad resulta una pregunta que creo que ha intrigado a mucha de nuestra audiencia y se la quiero hacer al pastor Alex. Cristo tomando forma de hombre, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. En su humanidad, la pregunta del millón: ¿podía o no podía pecar nuestro Señor Jesucristo? Siendo humano, sabemos de que siendo Dios, por supuesto, Él es Dios eterno. Pero al tomar forma humana, como lo plantea el apóstol Pablo, entonces tenía la posibilidad de pecar. Fuera una burla si no la tuviera la oportunidad de pecar. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible? Era 100% humano. Y esto es como la Biblia lo menciona: el primer Adán nos hundió en el pecado, pero el segundo Adán nos sacó del pecado, porque el segundo Adán vino a demostrar que se podía obedecer a Dios aún teniendo la oportunidad de pecar. Jesús Porque algunos dicen, bueno, Él era Dios, no. Le podían venir todas las tentaciones, porque Hebreo lo menciona así, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia con el primer Adán. De hecho, donde estuvo más tentadito no a pecar, sino que a fallar. De hecho, eso significa pecado, ¿verdad? Jamartía en el hebreo, que significa errar al blanco. A donde iba a errar en el blanco, iba a pecar, fue en el Getsemaní, cuando estaba allí llorando y le dice al Padre: si es posible, pasa de mí. O si hay una forma diferente de salvar al humano, hagámoslo de otra forma, porque yo estoy asustado, estoy afligido. Pero de ahí dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que es la posibilidad 100% de que Jesús podía pecar y no lo hizo. Y los líderes religiosos en los evangelios mencionan que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ahí estaba sufriendo. Si eres hijo de Dios, tú que dices que eres hijo de Dios, bájate de la cruz y te vamos a creer. Ahora, ¿podía Él bajarse de la cruz? Claro, Él podía bajarse de la cruz. Pero en el Getsemaní, en el huerto Getsemaní, Él tomó la decisión de tomar esa ruta de crucifixión, y al final esto nos trajo salvación y vida eterna. De hecho, Pedro sacó la espada en el huerto cuando estaba, porque iba a cortarle la oreja al siervo de Malco, y Jesús le dijo: si yo pudiera ahorita pedir 12 legiones de ángeles y esto no pudiera ocurrir. Así que la kenosis es un término interesante que está acuñado con Filipenses 2:7, que se despojó. Esa es la palabra griega. Es decir, la kenosis no se vació de su divinidad, ya está claro, sino a ciertos privilegios. Y en su humanidad, Él fue obediente, como dice Pablo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el principio es humildad y sencillez. Pero quédese con nosotros porque seguimos abordando el tema la humanidad de Jesucristo. Sé que no ha sido fácil. ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas. Mi amor por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Ves pasar los días y los restos de
Dios los bendiga. Estamos abordando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo y estamos ahora tocando nuestro segundo tema de la serie, la humanidad de Jesucristo, con nuestro invitado especial, el pastor y comunicador Alex Marroquín. Estamos abordando este tema porque creemos necesario que aprendamos doctrina. ¿De dónde surge? De la palabra de Dios. Hemos dicho que Jesucristo fue humilde, Lucas 2:7, Filipenses 2:7, tuvo hambre y cansancio, Mateo capítulo 4, verso 2, Juan capítulo 4, versos 6 y 7, y Lucas 8, 23 y 24, sintió tristeza, Juan 11, 35, cuando él lloró, y Lucas 19, 41, cuando él llora al ver a Jerusalén, ¿verdad? Cuando la mira en su esplendor, pues él llora también con esa ciudad por no reconocerlo como el Hijo de Dios. Pastor Alex, todas estas indicaciones de la humanidad de Jesucristo nos debe de alegrar porque Él se identificó con nuestras necesidades como seres humanos. Es correcto. Yo también he pensado que si nosotros no pudiéramos proclamar que Jesús es humana, se humana como esa parte vital para la salvación, nosotros estaríamos en una condición, diríamos, bastante difícil como cristianos. La humanidad de Cristo fue necesaria para poder comprendernos a nosotros, lo dice el escritor de los Hebreos, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Era necesario, es necesario, sigue siendo necesario la humanidad de Cristo. Sino que uno que fue tentado en todo, en nuestra semejanza. O sea, Cristo comprende nuestras necesidades y yo creo que ese es el punto de reflexión en este programa. Él se identifica, por eso fue necesario que Él viniera en esta forma humana y se despojó de sí mismo, la kenosis, y lo que nos trajo fue una identificación, por eso Él nos comprende. Yo creo, Pastor Alex, válido un punto de reflexión en estos momentos para aquellos que están pasando un momento doloroso, quizá una crisis financiera, quizás una enfermedad terminal, algún problema emocional, una ansiedad, una depresión, ciertas noticias que le han traído tristeza, quizá amargura. Pastor Alex, ¿qué le decimos a aquellas personas que dicen, nadie me comprende? Ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el jefe de la empresa, nadie me comprende. De hecho, decíamos en el segmento anterior que debemos comprender la divinidad. En el programa anterior hablábamos de la divinidad de Cristo y hablábamos de su amor empatizado allí en la humanidad, en la parte divina de Jesús, en la naturaleza divina de Jesús. Y cuando nosotros venimos ahora acá y nos damos cuenta acerca de esa empatía que Jesús tuvo que tomar con nosotros, creo que es importante que entendamos que no importa lo que nosotros estemos atravesando, Él va a comprendernos. ¿Por qué razón? Aunque muchos de nuestros sufrimientos son a causa de nuestros mal actuar. Debemos ser claros en eso y nuestros sufrimientos pudieran evitarse si nosotros desde antes de llegar al punto donde ya no hay retorno, pudiéramos quizás decirle, Señor, ayúdame acá. Pero no importa hasta qué punto haya caído. Yo recuerdo en la Biblia cuando llegaba un leproso, un ciego, y le decía a Jesús, sáname, y le preguntaban quién había cometido el pecado. Jesús le dijo, bueno, para que el nombre de Dios sea glorificado, ni él ni sus padres han cometido pecado, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Jesús no victimizó ni culpó a nadie. Y yo creo que es la misma actitud que Jesús sigue tomando en estos momentos como humano. Porque Él dice, es cierto, vos metiste la pata, vos tuviste esta dificultad, pero yo te comprendo porque yo soy humano y yo sé tu situación y te puedo ayudar. Esa naturaleza humana de Cristo es la que nos hace a nosotros estar felices hasta ahora. Tan humano que podía comprender las motivaciones de un humano. Cuando le llevaron a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, todo el mundo condenaba a la mujer. No estaba el hombre que habían encontrado también en el hecho del adulterio, solo la mujer prácticamente allí, descubierta públicamente, pero Cristo se acuclía, escribe en tierra. Correcto. Y entonces Él dice, ¿verdad? Si alguno está limpio de pecados, es el primero en lanzar la piedra, y se encontró cara a cara con esa mujer. O sea, las motivaciones del ser humano. Pastor Marvin, en este programa que nosotros estamos transmitiendo, creo que es importante que hagamos recalcar que la humanidad de Cristo es tan vital como la divinidad. Correcto. O sea, no podemos apartar una de la otra. Y allí es a donde debemos centrar este programa y este
enfoque que queremos darle a la naturaleza misma del programa, que la gente pueda comprender que Jesús no va a condenarle por lo que usted hizo o está haciendo. Él va a amarle porque como humano tiene la capacidad de hacerlo, aunque no aprueba lo que usted está haciendo, conoce cuáles son sus motivaciones y sabe por qué lo está haciendo, y Él puede sacarlo de esa situación. Una de las preguntas que viene a mi mente es por qué Cristo tenía tanta simpatía. Los niños pues se congraciaban con el Señor, las mujeres lo buscaban, personas de mala reputación se identificaban con Él en el ministerio público a la humanidad, como eran los publicanos odiados en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que atraía a muchas personas? Un hombre nazareno, un hombre que hacía milagros, pero ¿cuál era la influencia de Cristo y que atraía a estas personas a Él? La humanidad. O sea, es prácticamente, yo creo que Jesús tenía una personalidad tan empática, pero también tan pegajosa, podríamos decir. Jesús llamaba la atención de sus público porque tenía una personalidad sin duda simpática que podía hacer llegar a la gente, comprender su necesidad. Pero no veamos lo bueno o lo bien que caía Jesús, sino que esto da a entender que era 100% humano. Claro, porque al identificarse también Él presentaba la razón por la cual Él vino a esta tierra. En muchas ocasiones en el ministerio Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, no solamente era una amistad, porque entonces el evangelio quedaría como algo social, ¿verdad? Donde regularmente uno se sienta a tomar café con los amigos. Pero había más que la humanidad. Claro. Por eso decimos, y muy acertado el punto de reflexión del pastor Alex, que implícitamente tenemos que hablar de la divinidad de Cristo, porque Él revelaba el propósito por el cual vino, se humanó, y aunque se identificó, siempre le decía a la gente: vengan a mí, o crean al evangelio, o el reino de los cielos se ha acercado. Estaba tan cerca porque Él estaba allí. Exacto. Yo creo que cuando nosotros entendemos prácticamente la humanidad de Cristo, o esa parte tan importante que nos une a Él, porque hay otra parte que no debemos olvidar acá, que Él, cuando ascendió al cielo, no dejó su humanidad. Y ese es otro punto teológico, ¿verdad? Que nosotros a veces pensamos: Él dejó de ser humano cuando se fue para el cielo. No, allá sigue siendo humano, sigue siendo humano. Como Dios también sigue siendo. ¿Por qué? Porque necesita compadecerse de nosotros. Y aquí viene otra pregunta interesante, pastorales, con relación a la humanidad de Cristo. ¿Hay fotografías de Él? Porque se pinta de diferentes maneras. Quizás algunos en forma didáctica quieren transmitir una realidad para los niños, para la gente, pero podemos tener alguna figura que identifique físicamente a Jesucristo en una época donde tenemos tantas fotografías que colgamos o subimos a Facebook, Instagram. Yo tengo una teoría, quizás no es punto de reflexión, pero sí creo que tengo una teoría que es un poco plausible a lo que quiero mencionar. Hay una idea de cómo fue Jesús por los datos históricos que se pueden mencionar, algunas figuras, algunas pinturas que encuentran acorde a la edad que Jesús existió, pero no hay una fotografía que identifique plenamente cómo y quién era Jesús. Simplemente podríamos decir nosotros: vamos a pintar a una persona con rasgos de Perú. Correcto. Vamos a pintar a una persona con rasgos de El Salvador, rasgos mexicanos. Entonces los rasgos de esas regiones van a ser de alguna manera similares, aunque acá en Guatemala podemos imaginar, decía alguien en una ocasión: miren al pastor Alex, ¿verdad? El pastor Alex dice, es de Zacapa. ¿Por qué? Porque allá en Zacapa se dan así y así son los rasgos. Pues. Entonces hay rasgos físicos que pueden tomarse en cuenta a la hora de hacer una figura, ahora con toda la tecnología, claro. Pero yo hablo también de la evolución de los rasgos físicos. Alguna gente me dice: ¿cómo es eso, verdad? Yo creo que de alguna manera nuestros rasgos físicos han ido evolucionando, no muchas veces como los ve la gente. Yo creo que en algún tiempo nosotros
o si vamos a vivir mucho tiempo, vamos a darnos cuenta que el rasgo físico de aquí a unos 20, 30, 50 años va a ser una joroba aquí en la espalda para los humanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa así, en el teléfono, ¿verdad? Entonces, desde que nacen los niños, se te empieza a darles el teléfono y el niño solo pasa con la cabeza agachada mirando su dispositivo. Y eso cambia algunos rasgos físicos en las personas. Para cerrar con broche de oro este segmento, cuando el Señor venga en gloria o cuando estemos en su presencia, ¿las manos del Señor Jesucristo estarán horadadas? Apocalipsis 1:7. Físicamente se va a ver, lo vamos a contemplar como Dios eterno, pero en la humanidad, que sería una pregunta válida para toda la audiencia. Aparecerá en las nubes, Apocalipsis 1:7, y los que le traspasaron y todo ojo le harán lamentación y todo ojo le verá. Lo vamos a ver. Qué interesante, lo miraremos y tendrá rasgos físicos. Bueno, preparémonos para ese evento porque Él viene. Esta es otra doctrina que en otro momento lo vamos a tratar, el advenimiento de Cristo. Pero qué glorioso será ver a nuestro Salvador venir como el Dios eterno, pero también como ese Cordero, humanamente hablando, verlo, contemplarlo y adorarlo. Será algo maravilloso y creo que tenemos que prepararnos para ese evento especial y glorioso. Quédate con nosotros en el programa Punto de Reflexión para las conclusiones finales. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar y por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar
por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, oh, te seguiré, Señor. Te seguiré, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, solo tú, solo tú. Te seguiré, Jesús. Diste tu vida, Señor, en una cruz. Derramaste tu sangre bendita por mí. Borraste mis pecados y me llamaste tu hijo. Me abrazaste, me amaste, Señor, como nadie me amó. Me diste vida, Señor. Yo te seguiré hasta el fin del mundo. Solo tú tienes palabras que dan paz, palabras. Tú, Jesús, eres mi esperanza. Anhelamos, Señor, tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor Jesús, seguirte. Y a veces, Señor, la vida trae situaciones, problemas, circunstancias. Y es en estos momentos, Señor, de intimidad contigo donde podemos abrir nuestros corazones hacia ti. Y podemos ser sinceros, Señor. Podemos regresar, Señor, a esa cruz donde podemos ver quiénes somos. Somos pecadores y te necesitamos, Señor, más que nunca. A veces, Señor, tratamos de seguir nuestros propios sueños, nuestros propios objetivos, Señor, lo que nosotros pensamos que este corazón necesita. Pero la verdad es, Señor, que nada ni nadie nos puede llenar como tú nos llenas, Señor. Y ese momento, Señor, como estos, que podemos entender que fuimos creados para cantarte a ti, para adorarte a ti, para rendirte absolutamente todo lo que somos. Y poder cantar una vez más y decir que es por su amor, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, porque murió por mí, porque Él murió por mí, porque Él me amó a mí. Le seguiré.
Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión en el tema que estamos abordando, la humanidad de Jesucristo. Conclusiones finales. Aquí estamos con el invitado, el pastor Alex Marroquín. Pues creo necesario el educar con Biblia, algunos repasando, otros aprendiendo principios de la palabra de Dios. Varias conclusiones entonces, pastor Alex, y el punto de reflexión final. Podríamos encontrar varias, pero una de ellas, cuando hablábamos del kenosis, o la kenosis, como le decimos, es el acto donde Cristo asume una naturaleza humana con todas sus limitaciones, excepto que sin pecado. Eso nos dice Hebreos, que sin pecado, como escribió un erudito bíblico, en su encarnación permaneció en la forma de Dios y como tal es Señor y gobernante sobre todo, pero también aceptó la naturaleza de siervo como parte de su humanidad. Esto nosotros podemos resumirlo, estimados televidentes y oyentes, que la humanidad de Cristo fue tan esencial para la salvación del ser humano que no hubiera sido posible si Jesús no viene como humano. Hay una reflexión y en este punto quiero quizás entenderlo como una ilustración. En una ocasión estaba un niño que estaba viendo a su padre trabajar. Su padre trabajaba con un tractor y venía moliendo la tierra, dándole vuelta a la tierra, y de repente el niño se encuentra con una colonia de hormigas que estaban en el paso donde su padre iba a pasar removiendo la tierra. Y el niño dijo, van a destruir a estas hormigas. Era una colonia de hormigas que estaban allí, que iban a ser destruidas por la mecanización de la tierra. Entonces el niño empezó a decirles, quítense de ahí, les decía a las hormigas. ¿Y cómo iban a hacerle caso las hormigas? El tractor venía para encima de él y el padre vio haciendo los gestos así a su hijo pequeño. Entonces él encontró una muy buena oportunidad para hablarle de la humanidad de Cristo. Imagínese usted, un gran tema para un niño, pero Jesús hizo esto precisamente, lo que el padre le va a contar a este niño. Baja y le dice, ¿qué estás haciendo? El niño le comenta que él viene en el trayecto donde va a destruir la colonia de hormigas. Y el padre le dice, pero no tenemos que hacerlo porque hay que mecanizar toda la tierra. Entonces le dice el padre, el niño le dice, ¿y ya hiciste lo posible por quitarlas? Sí, dice el niño, yo les grité que se quitaran, pero no se quitan. Entonces le dice el padre, ¿y qué crees que podrías hacer? Y él le dice, el niño, se le viene a la mente, tendría que hacerme hormiga, le dijo, para que en el lenguaje de hormiga yo le hablara a la colonia de hormigas que se quitaran de allí. Y le dice el padre, ¿podrías hacerlo? No, entonces van a morir. Nosotros estuviéramos condenados si Jesús no hace ese acto de convertirse en hormiga, en humano, diríamos acá, convertirse humano, para hacernos a nosotros ver cuál era el camino, para ser la ofrenda perfecta y que Jesús pudiera humanarse para salvarnos a nosotros. Ese sería el punto de reflexión. Entonces, Cristo, el Dios eterno, se encarnó, la kenosis, se identificó con nosotros y comprende tu situación espiritual, emocional, física, todo lo que pasa. Él lo comprende porque en su humanidad Él lo vivió, pero Él regresó a su gloria, esa gloria que había tenido con el Padre, y desde la gloria Él regresará para llevarse a los redimidos. No hay cosa que Dios no pueda entender y Dios te llama a la salvación y a la comunión con el Dios eterno. Pastor Alex Marroquín, gracias por permitirnos estos espacios a través del conocimiento bíblico. Pues un saludo final para toda la audiencia. Quizás como conclusión quisiera dejar yo esta parte. No olvide que Jesús sigue siendo humano y puede conocer y comprender su condición sin importar cuál sea su situación en este momento, porque Él sigue siendo humano. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga y nos conectamos en una próxima oportunidad en otro programa de Punto de Reflexión. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.